En el caso de regresión logística, pues estamos pensando que lo que queremos modelar son, por ejemplo, valores binarios con posibilidad 0 y 1 para la respuesta. Entonces, bueno, esto en sí lo que significa es que estamos modelando proporciones, ¿no? O sea, como la proporción, por ejemplo, asociada al éxito, lo que sea que estemos midiendo como un éxito. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo si a una persona le dan o no le dan un crédito, entonces pues ahí es una variable binaria que la podemos considerar como 0 y 1. Podemos manejarlo como una variable aleatoria de tipo Bernoulli. Esta distribución Bernoulli nosotros sabemos que depende de una P, ¿no? Que es la probabilidad de éxito, donde esta P tiene un valor que está entre 0 y 1. Ahora, supongamos que lo que estamos haciendo es modelar proporciones. Entonces ahí cuando estamos modelando las proporciones, por ejemplo, que nosotros estamos modelando eh, el número de éxitos que tenemos en un cierto número de ensayos, pues ahí estamos hablando de una distribución que ya conocemos que es una binomial. Una binomial donde nosotros tenemos pues la parte que correspondería al número de ensayos y a la probabilidad de éxito. Ambas distribuciones, tanto la Bernoulli como la binomial, pues están dependiendo de este parámetro, el parámetro P, ¿no? Que viene siendo la probabilidad de éxito. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la binomial, se supondría que la n es un valor conocido. La función liga que se utiliza usualmente en este tipo de respuestas binarias o de número de éxitos, pues viene siendo una función logística, o sea, una liga logit, en cuyo caso, pues lo que hacemos es calcular el logaritmo de la probabilidad de éxito entre la probabilidad de fracaso, ¿no? Que es 1 - p. Y eso lo ligábamos con este componente sistemático que viene siendo la combinación lineal de los inputs. Entonces, para cada uno de los individuos, tenemos la combinación lineal de los inputs y ahí tenemos también la parte constante, lo que corresponde a cuándo usamos una distribución y cuándo usamos otra. Bueno, eso depende si los datos están desagregados o agregados, o agrupados, ¿no? Y desagrupados. Es decir, si tenemos datos desagrupados, es estos casos donde nosotros tenemos una variable respuesta que tiene valores 1 y 0. Y cuando tenemos datos agrupados, como si nosotros estuviéramos haciendo la suma del número de éxitos que tenemos para una combinación específica de valores de las variables explicativas. Y entonces nosotros podríamos saber cuántos éxitos tenemos para esa combinación específica y cuántas observaciones, que el número de observaciones pues es lo que nos va a definir la n. Justo, por ejemplo, como en esta tabla que tenemos aquí abajo, ¿no? Donde lo que va a pasar es que, por ejemplo, aquí nosotros supongamos que tenemos información de distintos hospitales y en estos hospitales nosotros podemos saber los valores que asociamos, pues, por ejemplo, a algunas variables que tenemos a nivel hospital. Quizá un índice de satisfacción de los usuarios o algo así relacionado que pudiera ser estas variables cuantitativas. Y a lo mejor por ahí tenemos unas variables cualitativas que se relacionen con características de los hospitales. Por ejemplo, pudiera ser la región donde está localizado el hospital, o si el hospital es un hospital de alta especialidad o de baja, o etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, pues digamos que serían los valores que nosotros tendríamos por cada hospital. Puede ser que en algunos hospitales, pues coincidan algunos de estos valores, o puede que no, ¿no? Pero lo importante es que para cada hospital, nosotros, por ejemplo, podemos contar el número de éxitos. Por ejemplo, aquí el número de éxitos pudiéramos considerarlo como el número de pacientes que se curan de cierta enfermedad, ¿no? Entonces, ahí nosotros pudiéramos tener por hospital también esa información. Estos datos son agregados porque a nivel del hospital nosotros tenemos esa información y también tendríamos el total, ¿no? O sea, de estos que fueron éxitos, pues cuántos había, ¿no? Como para saber exactamente si este 25 significa una proporción alta o baja de éxitos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tendríamos en estos casos de datos agrupados, donde la distribución es una distribución binomial, porque justo es como es que estamos haciendo esta medición del número de éxitos que tenemos en un cierto número de ensayos. Cuando tenemos los valores por individuo, ahí estamos hablando que cada individuo pues corresponde a que tengamos éxitos o fracasos, ¿no? Estos valores 0 y 1 por individuo. Entonces, ahí hablamos de datos desagrupados porque no necesitamos el total de observaciones de las cuales unas son éxitos y otros fracasos. Ahí simplemente tenemos estas Y's que valen ceros y unos. Entonces podría ser algo como lo que estamos viendo aquí, ¿no? O sea,
Tendremos una Y donde nos están diciendo si a una persona le das o no le das un crédito. Y tenemos unas X's que, por ejemplo, aquí al parecer pudieran ser valores binarios relacionados con características de los individuos, tipo desagregado. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se vería esta relación entre dos variables, una de tipo input y un output que en este caso particular va a corresponder a algo parecido a lo que estábamos viendo como los datos agregados. Entonces ahí tenemos a 100 personas, ¿no? Y en ese caso, pues nosotros tenemos la edad de cada persona como nuestro único input. O sea, tenemos un solo input y entonces, pues aquí lo ordenamos de menor a mayor, ¿no? De 25 hasta 60. Entonces, bueno, los datos que nosotros tendríamos sería, por ejemplo, de estos de 60, ¿cuál es la frecuencia asociada a presencia de enfermedad coronaria? Entonces, por ejemplo, aquí sí tenemos 8, ¿no? Y no tenemos 2. Si quisiéramos reconstruir una tabla parecida a la que teníamos agregada, pues entonces tendríamos que construir la columna de cis, que esa ya la tenemos, y la columna de nos más la columna de cis, que es 8 más 2, 10, pues me daría el total. Y de hecho, pues de aquí nosotros ya nos podemos dar cuenta de cuáles son las proporciones. Bueno, al menos de lo que estamos viendo aquí en la tabla, de forma intuitiva, es lógico lo que estamos viendo aquí, que a medida que nosotros tenemos mayor valor de la edad, pues tenemos una proporción más elevada de problemas coronarios. Lo que nosotros estaríamos modelando, pues sería un modelo de tipo logístico con una distribución asociada de tipo binomial. Entonces, pero, supongamos que hacemos el ajuste y vamos a ver cómo se ve nuestras proporciones, ¿no? Para los distintos valores. Entonces, vamos a ver cómo se ven los valores originales contra los valores que nosotros estamos teniendo de la edad. Entonces vamos viendo la edad, por ejemplo, los circulitos vienen siendo los valores que estamos observando, ¿no? O sea, de que 25 le tocaba punto 1, 30 le tocaba punto 13, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta de los mismos valores que nosotros estamos viendo, la relación entre la edad y la proporción no es algo lineal. De hecho, si nos damos cuenta y más o menos tenemos un poco de imaginación, tienen una forma un poco como de S. Entonces, en ese caso, justo lo que estamos observando es que hay una relación que no tiene, pues digamos, la misma pendiente para todos los posibles valores de las edades. Entonces, por ejemplo, en el principio tenemos pendientes más bajitas, acá tenemos pendientes más pronunciadas y acá tenemos pendientes, pues igual, más bajitas. Entonces, esta estructura, al momento que nosotros hacemos las predicciones bajo un modelo de regresión logística, se reproducen más o menos, ¿no? La estructura. Si yo hubiera usado un modelo lineal, pues no hubiera tenido mucho sentido. Digo, a alguien se le hubiera ocurrido decir que desde el principio pudo haber hecho un modelo donde la estructura, en lugar de aplicarle, pues esto que nosotros tenemos una liga logística, simplemente la P la pudo haber ligado linealmente con los inputs. Digo, en teoría eso se puede hacer, pero ya aquí de los mismos datos estamos observando que eso no tiene como mucho sentido. Estas formas de S crecientes tienen sentido para este tipo de datos en los cuales pues las pendientes cambian en los extremos respecto a lo que tenemos en medio. En el caso de que nosotros tengamos la relación lineal, como lo estamos viendo aquí, tanto alfa como beta pudiera ser cualquier valor real, una vez que lo estimamos. Entonces, no hay nada que me impida que al momento que haga el cálculo de la P, me den valores que sean negativos. Y entonces, bueno, ¿cómo le explicas a alguien que algo que debió de haber estado entre 0 y 1 te da un valor, por ejemplo, negativo, un valor mayor que 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces gente que solo maneja la regresión lineal, pues aplica este tipo de relaciones, por ejemplo, y entonces pues obtiene resultados extraños, ¿no? Porque la Liga Logit ya estamos viendo que tiene muchísimos propósitos y propósitos muy variados. El concepto de un momio viene siendo un cociente. Es el cociente de la probabilidad de éxito entre la probabilidad de fracaso. Ahora, aquí es importante esto, ¿no? Este cociente que nosotros estamos calculando, pues no es un valor que esté entre 0 y 1. Por supuesto, sí va a ser un valor positivo, ¿no? Porque
no tenemos P's que sean negativas, ¿no? El momio viene siendo una comparación entre las probabilidades de éxito y las probabilidades de fracaso. Y entonces, por ejemplo, este tipo de concepto de momios, o en inglés odds, se utiliza bastante en aspectos, no sé, por ejemplo, de apuestas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los momios, odds, de que ocurra algo respecto a que ocurra lo contrario? Se puede tener esto de los momios asociados a que un equipo gane respecto a que pierda, y bueno, esos usualmente se calculan o se obtienen, o los que nos proporcionan, pues vienen del conocimiento que se tiene, pues, el historial del equipo. Pero, por ejemplo, si nos están diciendo algo de que los momios son 3-1, pues quiere decir que la probabilidad de que gane el equipo A respecto a que pierda, pues es 3 veces, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo es eso, ¿no? 3-1 como proporción, ¿no? ¿Qué es esto del cociente de momios? Bueno, supongamos que ahora tenemos no solo, como antes, la probabilidad asociada a una muestra, nada más, ¿no? Entonces, antes pues era la probabilidad asociada al equipo A, ¿no? Que podría ser como ese valor que ya teníamos. Pero bueno, pensándolo en términos de muestras, supongamos que tenemos una muestra uno y en la cual la probabilidad de éxito pues es P1, ¿no? Y en el caso de la muestra 2, ahí tenemos que la probabilidad de éxito pues es P subíndice 2. Entonces, allí, en cada uno de estos casos, nosotros podemos calcular el momio asociado a la muestra uno y a la muestra 2. Entonces, el momio de la muestra uno viene siendo P1 entre menos P1, mientras que el de la muestra 2 es P2 entre 1 menos P2. Nosotros podemos hacer un cociente de estos dos momios, y eso es justo el cociente de momios. Ahora, en términos de lo que estábamos viendo de los juegos, supongamos que hay el mismo equipo, pero que lo estamos evaluando en dos periodos de tiempo diferentes. Entonces, por ejemplo, en un año uno, nosotros podríamos tener los momios asociados, en tres, ¿no? Entonces, y en el año 2 supongamos que hacemos lo mismo, ¿no? O sea, también para el año 2 se hace el cálculo, pues, y ahí nos damos cuenta que es 1.5. O sea, calculamos el cociente de momios, haríamos el cociente entre estas dos cosas, entre los momios de un año y del otro. Y, por ejemplo, aquí nos está dando el valor de 2. Entonces, bueno, la interpretación es en el año uno, eh, el momio asociado es 2 veces respecto a lo que se tiene en el año 2. Y entonces ahí es donde ya podemos interpretar a nuestro parámetro, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que una vez que obtenemos el beta 2 o que lo estimamos, lo exponenciamos, y entonces al exponenciar yo ya puedo interpretar en términos de cocientes de momios, porque pues digamos la exponencial de beta 2, si fuera un número, no sé, 1.5, ese sería el cociente de momios de estos dos momios, uno que corresponde a cuando el valor del input vale x más 1 y al otro cuando corresponde a x, ¿no? Y entonces indicaría esta exponencial de beta 2 en cuántas veces se incrementa o se reduce, dependiendo de beta 2 y su signo, el momio, cuando nosotros pasamos de tener un valor de x a un valor con una unidad más. Supongamos que la x fuera el peso en kilos, es una variable cuantitativa, entonces tiene sentido este incremento en una unidad. Y supongamos que p de x fuera la probabilidad de tener diabetes. Entonces, bueno, ahí tenemos esta probabilidad de tener diabetes que viene siendo nuestra probabilidad que estamos modelando y que está dependiendo de un solo input, que es el peso. Entonces, si suponemos que nosotros obtuvimos un valor de la exponencial de la beta asociado a este peso de 3, eso me indicaría que al incrementar en una unidad el número de kilos, los momios, obviamente el momio de éxito, que sería el momio de tener diabetes, se incrementa 3 veces con respecto a lo que teníamos originalmente, ¿no? O sea, hay 3 veces más riesgo de tener diabetes cuando se incremente 1 kilo.